es probable que yo haga un procedimiento que no me sirva de nada, ¿no? Pero ya hicimos un montón de otras cosas que no han resuelto del todo y es el último eslabón que tenemos para poder resolver un problema. Y entonces a veces decidimos hacer un procedimiento aunque no sospechemos desde el principio, ¿no? Y me ha pasado también que mejoran muchísimo. Y ahí es cuando dices, híjole, lo hubiera hecho antes, ¿no? Claro. Pero entonces yo no me arrepiento de no haberlos hecho antes. Yo creo que lo más correcto es justamente ese proceso. Y a los papás hay que explicarles eso, ¿no? O sea, el apoyo para la lactancia es multidisciplinario, es como algo quirúrgico, ¿no? En un problema de rodilla. Tú vas con un médico porque te duele la rodilla, pues te mandan a fisioterapia, te mandan a, no sé, fortalecimiento de las articulaciones, te mandan condroitín o lo que quieran ahí los ortopedistas, ¿no? Te mandan antiinflamatorios y demás, y pues sigues, y si sigues mal y no mejoras, pues te operan, ¿no? Entonces es un poco como así, ¿no? Y eso no es un problema de falta de clínica. Yo creo que es un problema también, no, o sea, no es un problema, más bien es una situación en la cual hay ciertas cosas que no puedes tomar una decisión tan rápidamente, ¿no? Ahí es cuando quizá, pues, prefieres meter primero fisioterapia, terapia craneosacral, o sea, haces otras cosas. Hay otros procedimientos que dices, a ver, lo voy a cortar ahorita porque es muy claro la restricción que tiene, ¿no? Y eso me pasó la semana pasada. Una paciente de 10 días de vida que había tenido un inicio de vida bastante complicado, con una cesárea de emergencia, con un Apgar muy bajo al nacimiento, tuvieron que darle reanimación muy chiquita, o sea, como que muchas cosas que sucedieron. Entonces ahí tienes una bebé que tiene problemas de muchos, ¿no? O sea, le dieron biberón, le pusieron sonda, o sea, tienes una desintegración oromotora, tienes una cuestión con la coordinación, ¿no? De la succión y deglución, o sea, un montón de cosas. Y tenía un frenillo corto. Un frenillo que no era de esos así tan terroríficos, ¿no? Pero lo tenía. Y me costó trabajo decidir, ¿no? Me costó trabajo decidir. Por la única razón por la cual decidí hacer el procedimiento es porque la bebé no se agarraba fácil del pecho. Entonces, como que sí, hacía así, se quitaba y se quitaba, ¿no? Decidí hacer el procedimiento y pusimos ondita para que mejorara el flujo, aumentar producción de leche en la mamá y todo, y la bebé se agarró increíblemente bien después del procedimiento. Qué O sea, maravilla. esas veces que lloras con la mamá, ¿no? O sea, que no era lo que creías que iba a pasar y el resultado fue estupendo, ¿no? Lo máximo. Entonces, sí, yo creo que eso nos pasa a todos, ¿no? O sea, la indecisión en la clínica, pero creo que lo más importante es explicarles a los papás, ¿no? A ver, estas son nuestro abanico de posibilidades, ¿no? Claro. Y hay papás que te dicen, ¿no? Me tocó una paciente también recientemente en donde una bebé que además de todo no ha podido amamantar, 6 semanas, le cortaron el frenillo a los 3 días, un cirujano que no tenía idea de lactancia, que no apoyó todo el resto de la diada, solo cortó el frenillo, y le dijo, es frecuente que los bebés después de cortar ese frenillo sigan sin agarrarse. Un bebé de 3 días es que estás en intensivo para que se agarre, Sí, ¿no? O sea, esa es mi experiencia, o sea, no te vas hasta que no se agarra del pecho, o sea, ves cómo le haces, pero se agarra, ¿no? claro. Y la mamá a las 6 semanas, cuando la veo yo, tenía un remanente del frenillo. Yo no sé si era uno que se volvió a pegar o un remanente del frenillo que tenía. No tengo idea. Pudo no haber sido cuestión del cirujano, o sea, simplemente había un frenillo. Y le expones a los papás, les dices, bueno, si queremos retomar lactancia, si queremos relactar, cortar el frenillo sería un procedimiento necesario. No, bueno, pero es que no sé si quiero. Ok, no lo hacemos, pero ahí está el frenillo. ¿No? O sea, al final de cuentas pones igual en la mesa. Estas son las posibilidades, ¿no? Y los papás tienen Claro. la obligación, la necesidad y el derecho de decidir, ¿no? Claro, tienen todo el derecho. Y también de que les demos opciones si es que llegasen a querer continuar con la lactancia, porque también existe la lactancia en diferido, que bueno, ya depende de la evaluación de cada una de las familias, hasta qué punto quieren hacerlo, hasta qué punto les gusta y tienen la logística y el apoyo para poderlo hacer. Muchas personas saben que la lactancia en diferido, pero lo menciono así muy rápidamente, la lactancia en diferido es que la mamá se extrae y esa leche se la ofrecen al bebé de múltiples maneras. Puede ser de ojigringa, puede ser en cucharita, puede ser en vasito, sonda, al pecho, pueden ser muchas, bueno, al pecho en este caso no, porque sí hay dolor, pero hay otras opciones que creería que
hay que exponerlas para que la mamá también tenga opciones y no se quede con esa frustración de ya, se acabó mi lactancia porque tiene un frenillo y chao. Claro. Pero, y no sé tu experiencia, pero a mí las lactancias en diferido me parecen que muchas veces son una falta de información a la mamá de cómo puede ser diferente. Y de entrada no duran mucho más, Mm, ¿no? Es más, duran poco, son sumamente agotadoras para las mamás, no son tan satisfactorias, o sea, hay un montón de cosas asociadas a una lactancia en diferido hijo, yo siempre les expongo a los papás que para mí sería la última opción, ¿no? sí, O sea, siempre buscar que el bebé se pegue al pecho, por todas las ventajas que tiene, además que se pegue, ¿no? Y a mí me da un poco como de tristeza, ¿no? Ver esas mamás que al final de cuentas, o que están incluso en consulta y te dicen, no, sabes que en vez de hacerle un procedimiento, prefiero sacarme la leche, ¿no? Ahí es cuando dices, no, 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 o sea, no debería de ser esa la otra opción, ¿no? claro. No sé, esa es mi experiencia. Yo siempre creo que favorecería pegarlos al pecho, ¿no? Como Sí, total, o todos, sea, ¿no? esa es Ujú, como la primera opción, totalmente. claro. Pero bueno, ya Ujú. si la mamá, digamos que no Claro, a lo quiere, mejor no. quiere por otras razones, sí, por supuesto, Ajá, por supuesto. Los apoyas a que lo logren la mejor manera posible, ¿no? exacto, exacto, exacto. Pero claro, sí, totalmente de acuerdo que la primera opción es pegarlos al pecho, es que es lo más fácil también, tanto para la Sí, mamá como para el bebé. Es lo más sencillo y natural también. Pero bueno, Mariana, sí. entonces sigamos con el tema de, hemos diagnosticado o hemos detallado, observado un frenillo en un bebé. La mamá refiere dolor y bueno, ya sabemos que hay que intervenir. ¿Qué cuidados le indicas tú a los papás antes de hacer esa intervención? Que la intervención básicamente es hacer la cirugía, el corte, ¿cierto? Sí, sí, el corte. Yo lo hago con tijera, ¿no? Hay quien lo hace con bisturí, hay quien lo hace con láser. Yo no lo hago con láser. Yo prefiero con tijera, porque también es la que conozco, ¿no? El procedimiento es un procedimiento limpio, digamos, ¿no? En el cual solo haces un corte, no sacas nada de adentro, o sea, finalmente se queda todo ahí. Pero al momento de hacer un procedimiento así, lo que sucede es que el frenillo que se veía de esta manera, al momento que hace el corte, hace esto, ¿no? Como que se expande para atrás y queda un rombo. Ese rombo queda ahí y expuesto. Generalmente se ve rojito al momento de hacer el procedimiento y ese rombo se pone blanco con los días. Si me preguntaras hace 2 años, yo te diría que generalmente se recomendaban hacer ejercicios en el tejido donde se hacía el corte para evitar que se volviera a pegar. Ujú. Ahora, la evidencia científica no ha sido suficientemente clara para decir si los ejercicios son necesarios o no. Lo que veían es que las familias que se les recomendaba hacer los ejercicios muchas veces no lo hacían y entonces si se repegaba, la gente decía, es porque los papás no hicieron suficiente. Y la otra es que no sirvieran y que los papás se sintieran que estaban haciendo algo mal, ¿no? O que le estaban haciendo más daño al bebé porque lloraba mucho y tal, y eso pues era un problema también, ¿no? Entonces, las recomendaciones actuales es no hacer el procedimiento, o sea, no hacerle nada de nada a la herida, digamos, ¿no? A la lesión, que solita va a mejorar, o sea, solita va a Acceder. permanecer, a ceder, exacto, lo que sea. Poca evidencia hay, pero hay un poco de que mientras más pequeñito se haga el procedimiento del frenillo, más riesgo a que se vuelva a pegar, ¿no? Entonces, eso también, se está estudiando, hay algunos grupos que están viendo eso, pero bueno, eso también es importante. Yo lo que recomiendo a los papás, que eso habitualmente acompaña al resto de las cosas, es que hagan ejercicios orales, ¿no? Ujú. Siempre mantener la lengua en función, ¿no? Y que ayude, por ejemplo, para lateralizar la lengua, hacer ejercicios en la encía inferior y la lengüita lateraliza, tocar aquí, la lengüita sale y eleva, ¿no? Hacer como fuerza en el macetero, ¿no? Como esto también, que ayuda, tocar aquí los labios, o sea, todo lo que pueda ayudar al resto de los músculos, ¿no? Como una especie de fisioterapia oral, después del procedimiento, nos puede ayudar a mantener, ¿no? O a mejorar la función de todo el aparato, ¿no?
generalmente no necesitan de medicamento. Generalmente, bueno, a mí nunca me ha tocado que me llamen porque sangró, jamás en la vida. O sea, siempre, si ya no sangra mientras haces el procedimiento, ya no te va a sangrar después para nada, a menos que haya un trastorno hemorrágico, ¿no? Que eso es también otra cosa importante, ¿no? Que Claro. rarísimo, pero puede haber bebés con trastornos hemorrágicos. Y cuéntame, la anestesia, ¿es necesaria la anestesia? ¿No se aplica anestesia? Conozco o he escuchado de médicos que hacen incluso con anestesia general. Terrible, a mí me parece una opción tremenda, ¿no? Una mamá difícilmente va a querer que a su bebito de 3,5 kilos, 4 kilos, lo anestesia en general por hacerles un procedimiento. O sea, no, no se necesita, no me parece ético para nada, para nada, para nada, a menos que sea un frenillo sumamente gordo Ya, y que vaya a sangrar. O sea, pero yo te puedo decir que esos, yo nunca he visto uno que sea necesario hacerlo en quirófano. Tan bebés, tan bebés. Más grandes puede ser que sí. Por ya, ejemplo, cuando son por la alimentación complementaria, 7 meses, 8 meses, va a depender un poco el tamaño de la criatura, ¿no? Hay frenillos sumamente cortos, muy delgados, que tiene 8 meses y lo haces también sin problema, ¿no? claro. O sea, ahí va a depender un poco, ¿no? Pero lo que sucede es que anatómicamente hablando, como tal, el tejido del frenillo no tiene un nervio y tampoco tiene un vaso sanguíneo, lo cual quiere decir que anatómicamente hablando, como tal, el frenillo no duele y no sangra. La cuestión es que te vas un poco más a profundo, te das un poquitito más a la fascia, ¿no? O sea, más al fondo. Y eso puede llegar a generar dolor y sangrado, ¿no? Ahora, cuando hicieron algún estudio donde vieron, agarras, no sé cuántos niños eran en este estudio en particular, pero por decir tu número, 10 niños con anestesia y 10 niños sin anestesia, se dieron cuenta que lloraban lo mismo. Con la anestesia que sin la anestesia. ¿Por qué lloran? Porque los sujetas, porque les haces, porque los pones, porque tal, o porque les duele. Ya, Difícil saberlo. Entonces, yo lo que le digo a los papás, a ver, es probable que le duela, pero es muy rápido. Va a ser más, digamos, más complicado ponerle anestesia porque me anestesia generalmente la lengua completa, no solamente ahí. ya. Y entonces no lo puedes poner de inmediato al pecho de la madre. Entonces eso te afecta. Yo lo que quiero es que inmediatamente ocupemos la función normal de la lengua. Y entonces ahí pones en una balanza. Me ha tocado utilizar ese anestésico que se pone como si fuera un gel, donde ponen el piquete para la anestesia general, bueno, la anestesia local de los dentistas, que es Sí, como de un sabor y que te hace como el numbing, ¿no? Así. Me sí. ha tocado utilizarlo en pacientes más grandes, por ejemplo, ¿no? Lo pongo. Y no es frecuente. O sea, la verdad es que casi siempre, o te puedo decir que el 99% y más ahora que generalmente veo bebés, lo hago sin anestesia.